números que ustedes manejan en este momento en materia ganadera? Bueno, fíjese, debemos decirle que Venezuela no dejará nunca de cumplir con sus tradiciones, por ejemplo, que tiene como sus tradiciones religiosas, el aniversario del nacimiento del doctor José Gregorio Hernández y de todo el apoyo del pueblo, la Divina Pastora, la Virgen del Valle, la Virgen de Coromoto, y asimismo no dejará de cumplir con su tradición del consumo de las hallacas en diciembre. Y ella está totalmente garantizada. Nosotros en este momento estamos consumiendo, el país consume 540.000 toneladas de carne al año, un poquito más, un poquito menos, y de ello el 75% es de producción nacional. Es decir, es una producción absolutamente respetable porque en Venezuela nosotros contamos que somos el país que tiene el quinto o el sexto rebaño ganadero de América Latina. Y eso por supuesto que hace que nuestro país tenga esos niveles de producción. Hemos pasado de una cifra muy baja de 11 kilos por persona por año a 24 kilos por persona por año, lo cual califica tanto el avance que ha venido teniendo la producción nacional de ganado bovino y al mismo tiempo con el tema de las hallacas viene reforzándose o complementándose con el tema del cochino, que hay también una buena producción de cochino del país. Entonces, cuando decimos que están garantizadas las hallacas, es porque con producción nacional, más con la complementación de las importaciones que hace tanto el sector público con su estructura, como el sector privado también con su estructura. Por eso yo digo que la yaca del venezolano está asegurada, el bollo del venezolano está asegurado y no hay necesidad de hacer compras nerviosas en estos rubros en este momento. ¿Cómo se materializa cuando usted dice que se producen 540.000 toneladas de carne al año, cuando 75% de esto es producción nacional? ¿Cómo se materializa esto cuando en muchos supermercados no se encuentra carne? ¿Qué es lo que está pasando entre que se produce y llega a las carnicerías o a los supermercados? Es verdad que en algunas cadenas de comercialización, en algunos sectores, en algunas zonas no se consigue carne, pero a veces. Por eso yo digo también que el desabastecimiento que hay en este rubro es un desabastecimiento así intermitente, es decir, no es un asunto a rajatabla, no es un asunto definitivo que en Venezuela no hay carne, sino que a veces hay, a veces no hay, a Hay veces desabastecimiento intermitente en este momento en Venezuela, intermitente en materia de de carne. carne. Eso quiere decir que no es un desabastecimiento total ni a rajatabla. ¿Por qué? Bueno, porque a veces, por ejemplo, una cadena de comercialización no se entiende con unos proveedores, bueno, por razones de orden mercantil, de orden económico, de orden estructural, bueno, y a veces no hay en esa cadena de distribución, por supuesto, pero eso no quiere decir que es un desabastecimiento total. Y una cifra muy importante que tenemos que valorar los venezolanos es que el consumo de carne no solamente es en los supermercados, en las cadenas de comercialización, en las carnicerías, no. Tenemos un consumo que no aparece en las cifras y por eso es que yo hablo del 75%, que es que en Venezuela tenemos aproximadamente unos 900 botalones de orden artesanal. Estas son las ventas de carne que existen a las orillas de carretera y que nadie controla, esas cifras no aparecen en ninguna parte, pero que esa carne que se vende a las orillas de la carretera y que las consume el pueblo venezolano no son ni importadas ni pertenecen a cadenas de distribución, sino que son de producción nacional Producción auténtica. nacional, los 900 botelones de orden artesanal que usted dice que venden a orillas de la carretera, pero esta carne no se distribuye masivamente, es decir, se puede rescatar porque es de orden artesanal, porque está hecho en nuestro país, pero eso no llega masivamente a la población venezolana. Sí, bueno, las cifras que nosotros manejamos ahí son aproximadamente unas 36.000 toneladas. Entonces, esto tiene una significación y es lo que, y cuando yo digo que es el 75% de la producción nacional, es lo que complementa a la distribución formal que aparece en las cifras oficiales, que aparecen en las estadísticas, que aparecen en las estadísticas de Asofrigo, que son cifras respetables, pero que se complementan con esta producción nacional artesanal que es de consumo directo para el venezolano. Es decir, que el venezolano tiene un buen consumo de carne en este momento que se ha venido desplazando en los últimos 15 años. Bueno, y ello ocurre así porque en el campo venezolano se está trabajando en este momento, no existe ningún desplazamiento humano. Hay un apoyo financiero bien importante de la banca pública. Nosotros nos gustaría que exista un apoyo también importante de la banca privada. Bueno, y en ese camino se anda. Pero lo cierto es que en Venezuela, con problemas que tenemos también, el tema de la inseguridad. Ayer me llamaban unos ganaderos de la zona de Guanarito y Papelón
planteándome de la inseguridad. Bueno, todos esos temas que todavía no se han podido resolver, que vienen arrastrándose en forma estructural, hay que resolverlos para que la producción siga creciendo con normalidad. Cuando usted habla de que en Venezuela se está produciendo, si usted pudiese determinar o especificar cuáles son las principales limitaciones para producir, para desarrollar la ganadería en el país, ¿cuáles serían? Bueno, fíjense, tenemos una de fondo, una limitación estructural de fondo bien dura, un piso que no se ha podido romper aún, que es la bancarización de los sectores populares productivos del campo venezolano que no tienen acceso al financiamiento bancario. Y uno de los insumos más importantes para la producción nacional en materia de ganadería es el insumo del financiamiento. Hay un modelo del país que se construyó donde una buena parte de la población económicamente activa, tanto del campo como de la ciudad, no tiene acceso al financiamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que anualmente nacen en Venezuela 900.000 nuevos venezolanos. Son 900.000 nuevos venezolanos que necesitan más carne, más leche, más arroz, más harina, más pupitre, más agua, más electricidad, más transporte, más de todo. Entonces, si tenemos una población productiva, vamos a decir estancada, que tiene capacidad de producir, pero no tiene capacidad de crecer, entonces es absolutamente necesario que toda la población económicamente activa del campo y de la ciudad se incorpore con todo su vigor a aumentar no solamente la producción, sino la productividad.